Anaxágoras nació alrededor del año 500 a.C. en Clasómenas, una ciudad jonia de la costa de Asia Menor. La región de Jonia era un hervidero de comercio marítimo, de intercambio cultural con Egipto, Fenicia y Lidia, y de investigación racional sobre la naturaleza iniciada por pensadores como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. En ese entorno, las preguntas sobre el origen del mundo, la materia, el cambio y el movimiento abandonaban los relatos míticos para transformarse en investigación razonada. Anaxágoras creció en esa atmósfera de curiosidad y de atrevimiento intelectual. Su familia parece haber sido acomodada con bienes suficientes para una vida desahogada. Sin embargo, las fuentes antiguas coinciden en presentarlo como un hombre que eligió la vida del pensamiento por encima de la riqueza. Hay un rasgo de carácter que aparece una y otra vez en los testimonios: la serenidad con la que aceptaba pérdidas materiales y golpes del destino, porque su atención estaba dirigida hacia lo que consideraba valioso, que era conocer las causas y el orden del universo. Desde muy joven se fascinó con el cielo nocturno, con los vientos cambiantes del mar, con los eclipses y con la estructura de las cosas que pasan desapercibidas a los sentidos. El contexto político también marcó su juventud. La expansión persa sobre Jonia y las guerras entre griegos y persas alteraron la vida de las ciudades costeras. Los desplazamientos, el contacto con soldados y comerciantes y la experiencia de la inestabilidad pudieron reforzar en Anaxágoras la búsqueda de un principio de orden que no dependiera de los caprichos de los acontecimientos. Mientras en su entorno muchos veían señales divinas en los fenómenos extraordinarios, él comenzó a sospechar que había regularidades que podían descubrirse mediante la razón, la observación y la comparación. No se conocen con certeza los nombres de sus maestros, pero su pensamiento dialoga con toda la tradición jonia. De Anaxímenes pudo heredar la idea de procesos de rarefacción y condensación, y de Anaximandro la intuición de que el mundo surge de una mezcla primordial. Sin copiar a nadie, elaboró una visión propia, más compleja, que buscaba explicar tanto la diversidad cualitativa de las cosas como el orden del conjunto. Esa ambición explica por qué su obra no se quedó en una hipótesis aislada, sino que abarcó cosmología, astronomía, biología, meteorología y teoría del conocimiento. En la madurez temprana, Anaxágoras se trasladó a Atenas. Esta decisión cambió no solo su vida, sino también la historia de la filosofía griega, porque llevó la investigación jonia al corazón político y cultural de Grecia. Atenas vivía un proceso de crecimiento económico, construcción monumental y fortalecimiento democrático. La ciudad atraía a poetas, escultores, arquitectos, médicos y oradores, y estaba comenzando a valorar a los filósofos como figuras capaces de orientar la vida pública mediante la comprensión racional. Anaxágoras se integró en círculos cercanos a Pericles, que pronto se convertiría en el líder político más influyente de su tiempo. Se afirma que Anaxágoras ejerció sobre Pericles una influencia formativa, no como un consejero interesado, sino como alguien que mostraba una manera de pensar, buscar las causas, no dejarse arrastrar por supersticiones y evaluar los hechos con calma. Atenas era también un espacio de conversación intensa, dramaturgos como Eurípides, médicos vinculados a las tradiciones de Cos y de Cnido y jóvenes inquietos que más tarde seguirían a Sócrates, escucharon o discutieron las ideas de Anaxágoras. Aunque no fue sofista y no convertía su enseñanza en un oficio de retórica, sí enseñaba en público y discutía con quien quisiera poner a prueba sus argumentos. En Atenas, su figura llamó la atención por una mezcla de admiración y extrañeza.
Admiración porque ofrecía explicaciones naturales para fenómenos que se consideraban misteriosos. Extrañeza porque su vida sobria, su indiferencia hacia los honores y su hábito de contemplar el cielo durante largas horas lo hacían parecer un hombre apartado de las ambiciones ordinarias. Se le atribuye una respuesta que lo define cuando alguien le preguntó por qué sacrificaba su comodidad por observar los astros. Dijo que para eso había nacido, para comprender. Este traslado también cambió el destino de la filosofía. Desde Anaxágoras, Atenas dejó de ser solo una ciudad de poetas y oradores para convertirse en un centro de investigación filosófica. El puente entre la explicación de la naturaleza y la reflexión sobre la vida humana se hizo más sólido. Sócrates conoció su libro y quedó impresionado con la idea de una mente ordenadora del cosmos, aunque más tarde criticó que Anaxágoras no empleara esa mente para explicar fines y valores, sino solo como principio de movimiento y orden. Esa crítica, transmitida por los diálogos de Platón, muestra a la vez la influencia y los límites que sus herederos encontraron en su obra. Anaxágoras sostuvo que en el origen había una mezcla ilimitada en la que estaban presentes porciones de todas las cualidades. A esas porciones las llamó semillas o sustancias homogéneas. Según esta visión, en cada cosa hay una parte de todas las demás, y la identidad de cada objeto se debe al predominio de un tipo de porciones sobre el resto. Con esta propuesta resolvía un problema que inquietaba a los pensadores de su tiempo: cómo explicar que de algo aparezca otra cosa diferente sin admitir que surja de la nada. Para Anaxágoras no hay generación absoluta ni destrucción absoluta, hay mezcla y separación. Sin embargo, su idea más audaz fue la de la mente, que llamó la mente con mayúscula. La mente es infinita, pura, no mezclada con nada, la más sutil de las cosas y la que posee conocimiento y poder. En el principio, cuando todo estaba mezclado de un modo indistinto, la mente inició un movimiento de rotación. Ese giro separó lo denso de lo sutil, lo caliente de lo frío, lo seco de lo húmedo, y a partir de ese proceso se formaron los grandes cuerpos celestes y el orden del cosmos. La mente no es un dios antropomorfo, no es un habitante del Olimpo, sino un principio inteligente que conoce y ordena. Esta teoría tenía consecuencias de largo alcance. Permitía explicar la estabilidad de las leyes naturales sin renunciar a la diversidad de los fenómenos. Daba cuenta de la continuidad de la materia y al mismo tiempo de los cambios. Abría la puerta para una cosmología en la que los astros, la Tierra y los seres vivos formaban parte de un mismo proceso, sin necesidad de apelar a caprichos divinos. A la vez, muchos lectores esperaban que, si la mente conoce y ordena, también explicara por qué el universo está hecho de la mejor manera posible. Anaxágoras no avanzó por ese camino ético y teleológico, y ese silencio alimentó críticas posteriores de Sócrates y de Aristóteles, que querían una explicación de los fines y no solo de los movimientos. Otro rasgo importante es su manera de pensar lo vivo y lo mental. La mente, al ser pura y no mezclada, puede conocerlo todo. En los seres humanos, la mente opera a través de un cuerpo compuesto, por lo que el conocimiento humano es parcial y dependiente de la mezcla de los elementos corporales. Esta tensión entre una inteligencia cósmica perfecta y una mente humana limitada se convirtió en un tema recurrente de la filosofía posterior. Anaxágoras no se contentó con proponer principios, observó fenómenos y ofreció explicaciones naturales. Sostuvo que la luna no brilla por sí misma, sino que refleja la luz del sol, y que sus fases se deben a la posición relativa entre el sol, la tierra y la luna.
Explicó los eclipses como ocultaciones naturales y describió con claridad que el eclipse de sol ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Afirmó que el sol es un cuerpo de fuego de tamaño enorme y que la luna es un cuerpo oscuro con valles y montañas. Interpretó la Vía Láctea como la luz de muchas estrellas que no son visibles de manera individual. En meteorología, propuso que los vientos surgen por diferencias de temperatura y de densidad del aire, que las nubes se forman por la elevación de vapores y que la lluvia se produce por la condensación de esos vapores. Ofreció ideas sobre el rayo, el granizo y los truenos, buscando relaciones de causa y efecto que sustituyeran el miedo supersticioso por comprensión. En geología sugirió que la Tierra tiene estructura y que en el pasado los mares ocuparon lugares que ahora son tierra firme, idea apoyada en hallazgos de conchas marinas tierra adentro. En biología y psicología natural, investigó la nutrición, la sensación y la inteligencia. Defendió que los alimentos se transforman porque ya contienen porciones de todo, de modo que el cuerpo puede formar hueso a partir de alimentos variados porque en esos alimentos hay porciones de hueso, y lo mismo con carne, pelo y sangre. Afirmó que la sangre desempeña un papel central en la percepción y en el pensamiento, y relacionó la sensibilidad con la estructura corporal. Sostuvo además una tesis llamativa sobre la relación entre inteligencia y capacidad manual. Los seres humanos son los más inteligentes porque poseen manos, ya que las manos permiten realizar actos variados que desarrollan la mente. Esta afirmación fue discutida por Aristóteles, quien invirtió el orden de la causa y el efecto, pero la anécdota muestra el interés de Anaxágoras por conectar mente, cuerpo y entorno. Un episodio célebre que fortaleció su reputación fue la gran piedra que cayó del cielo cerca de Egospótamos. La tradición cuenta que Anaxágoras ya había sostenido que en el cielo hay piedras arrastradas por el movimiento. Y cuando ocurrió aquel acontecimiento, muchos recordaron sus palabras. Lo interesa aquí decidir si lo predijo de manera específica o si ofreció la primera explicación coherente de que tales objetos son naturales. Lo relevante es que intentó comprender incluso lo extraordinario como parte de un orden físico. El pensamiento de Anaxágoras encontró límites en la sensibilidad religiosa y en la lucha política de Atenas. Sus explicaciones naturales sobre el sol y la luna chocaban con creencias que los consideraban divinidades. Además, su proximidad intelectual a Pericles lo volvió un objetivo para adversarios políticos que buscaban debilitar al líder ateniense. En ese clima se produjo una acusación de impiedad. El cargo principal consistía en enseñar doctrinas que negaban la naturaleza divina de los astros y que reducían los fenómenos admirables a causas materiales y a un principio de mente impersonal. Los detalles del proceso no son del todo seguros, porque las fuentes antiguas difieren en fechas y protagonistas. Hay testimonios que mencionan un decreto contra quienes investigaban sobre las cosas celestes, promovido por enemigos de Pericles. Otros hablan de oradores que aprovecharon la inquietud popular para presentar a Anaxágoras como un peligro para las costumbres tradicionales. La intervención de Pericles habría evitado un desenlace fatal, pero no pudo impedir el exilio. Anaxágoras dejó Atenas y se estableció en Lámpsaco, en la costa del Helesponto. En Lámpsaco recibió respeto y encontró un ambiente más tranquilo para seguir enseñando. Allí su figura aparece envuelta en anécdotas que muestran su temple. Cuando le comunicaron la muerte de su hijo, se dice que respondió con una mezcla de dolor y lucidez. Sabía que había engendrado a un ser mortal. No es frialdad, es conciencia. Otra escena relata que pidió como única recompensa que cada año en la fecha de su muerte
los niños de la ciudad tuvieran un día de descanso. La ciudad habría cumplido su deseo durante generaciones, señal de gratitud hacia quien había honrado la inteligencia con una vida sobria y valiente. El exilio ilustra el precio de pensar de manera libre en una sociedad que amaba la grandeza, pero temía la irreverencia. Muestra también que la filosofía antigua no fue una conversación serena en salones elegantes, sino una práctica que ponía en juego la vida pública y la reputación. Anaxágoras aceptó ese precio sin resentimiento visible, fiel a su propósito de buscar causas y orden, y de enseñar a otros a no confundir lo desconocido con lo milagroso. Anaxágoras escribió una obra en prosa que suele llamarse Sobre la naturaleza. De ese libro se conservan fragmentos y testimonios en autores posteriores, sobre todo en Platón, Aristóteles, Teofrasto, Plutarco y otros doxógrafos. Los fragmentos bastan para reconstruir las líneas maestras de su pensamiento, la mezcla primordial con porciones infinitas, la tesis de que no hay generación ni destrucción absolutas, la explicación por mezcla y separación, y la mente como principio de conocimiento y de orden que inicia el movimiento del cosmos. El Lámpsaco pasó sus últimos años enseñando y puliendo su doctrina, con una actitud que unía severidad intelectual y sencillez de costumbres. Murió alrededor del año 428 a.C. En la ciudad se honró su memoria con monumentos sobrios y con el recuerdo de su petición a favor de los niños. Su nombre quedó asociado a la dignidad del pensamiento que no se vende y que no se somete a supersticiones por miedo o por conveniencia. El legado de Anaxágoras es múltiple. En cosmología introdujo una mente ordenadora y una explicación por procesos que conservan la materia. En astronomía ofreció interpretaciones correctas sobre la luz de la luna y las causas de los eclipses. En biología y psicología natural, aunque muchas tesis fueron superadas, propuso relaciones entre cuerpo, acción y pensamiento que siguen siendo sugestivas. En filosofía de la ciencia, encarnó la idea de que incluso los fenómenos más sorprendentes pueden recibir una explicación natural si se observan con paciencia y se formulan hipótesis claras. Su influencia se percibe en Sócrates, que admiró la idea de la mente, pero exigió razones sobre fines y bienes. Se percibe en Platón, que transformó la inteligencia cósmica en un principio de orden que participa de la bondad y de la forma. Se percibe en Aristóteles, que discutió la mezcla anaxagórea y criticó el uso insuficiente de la causa final, pero reconoció la importancia de haber introducido una causa inteligente. Se percibe, finalmente, en la actitud científica que busca comprender, medir y comparar, en vez de atribuir lo incomprendido a voluntades ocultas. Anaxágoras, el jónico que llevó a Atenas el hábito de preguntar por las causas, vivió y murió como un hombre convencido de que la mente humana debe imitar a la mente que ordena el cosmos, observar sin prisa, distinguir sin odio y aceptar con serenidad lo que el conocimiento muestra. Su vida, sus anécdotas y su obra enseñan que la libertad intelectual no es un lujo, sino una forma de respeto por la realidad y por las personas que, al comprender, se vuelven más dueñas de su destino. Y así terminamos este viaje por la vida de Anaxágoras, un hombre que se atrevió a desafiar mitos y buscar la verdad en las estrellas. Su legado nos recuerda que pensar diferente exige valentía, pero también abre caminos eternos hacia el conocimiento. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en las próximas narraciones sobre los grandes filósofos que cambiaron para siempre la manera en que entendemos el mundo. Nos vemos en el próximo video.